Este tema tiene que ver con el tema de la independencia. Nosotros como mexicanos tenemos el 16 de septiembre, el 15 de septiembre, son fechas en que recordamos aquel gran grito de independencia, en el cual le estábamos diciendo a España, queremos ser ya autosuficientes, queremos declararnos autónomos, no queremos ya más injerencia de ustedes, y nos lanzamos a la guerra. Bueno, se lanzaron en el siglo pasado muchos hombres, pero fue una celebración que es humana 100%, y en muchos países los pueblos tienen celebraciones de independencia. Todos los países latinoamericanos, casi todos ustedes pueden ver que tienen su fecha de independencia, la mayoría. Y casi todos los países, ¿no? Incluso hasta Estados Unidos, porque tuvieron que declararse ya independientes de Inglaterra, y tuvieron que tener su 4 de julio para celebrar su independencia. Para el pueblo judío es esta fecha de la Pascua, pero es diferente a todas las otras independencias de cualquier país, porque esta independencia, esta celebración de independencia fue establecida por Dios. Dice ahí en Levítico capítulo 23, busquen ustedes Levítico capítulo 23, dice en los versículos, este capítulo nos habla de estas fiestas, y la primera fiesta, el versículo 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Es la primera celebración. El versículo 4 establece las fiestas. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y la primera de ellas es la Pascua. Esta celebración tiene ahí, cuando ustedes tienen en su hoja lección 4 la Pascua, y abajo hay un subtítulo que dice, no hay reposo sin redención. La Pascua significa entrar, iniciar nuestro reposo. La gente está buscando tener aceptación delante de Dios. La gente está procurando tener la promesa de un más allá después de la muerte, que no es el infierno, sino el cielo. Y la gente está tratando de tener este descanso. La Pascua nos explica que esta es la introducción al reposo de Dios. Por eso dice ahí, no hay reposo sin redención. Y esta fiesta es establecida por Dios. Vamos al Éxodo capítulo 12, que es donde se encuentra toda la narración de la Pascua. Y empezando en los primeros versículos de Éxodo, nos empieza a explicar, dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Queda claro entonces que la fiesta es por iniciativa de Dios. Dios dice, yo quiero que celebren esta fiesta. Esta festividad es porque yo la estoy mandando. Y dice ahí en el versículo 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y todavía al final del capítulo dice, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién es el que dice que se establezca esta fiesta? Es nuestro Dios. Por consiguiente, es una fiesta que solamente es para Dios. El centro de la celebración es Dios. Muy diferente a nuestras fiestas de independencia, porque las fiestas de independencia son para placer humano. Esta fiesta era para agradar a Dios, para levantar y exaltar el nombre de Dios. Esa era la función de esta fiesta. Dice el versículo 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, la celebraréis. Y todavía en el versículo 42 ustedes pueden ver, es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová, todos los hijos de Israel en sus generaciones. ¿Para quién? Para Jehová. Esta celebración es para Jehová. Cuando nosotros tenemos una celebración grande en México, ustedes van al súper como a las 5 de la tarde y en la sección de vinos y licores ustedes ven un letrero grande que dice, a partir de tal hora no se va a vender bebidas alcohólicas. Porque las celebraciones el hombre las utiliza para su placer, para la carne. Estas fiestas que nosotros estamos estudiando, el centro de la atención es Dios. Es para reconocer quién es Dios. Dice en el versículo C, la Pascua representa el inicio de una nueva vida, de una nueva etapa. Esto es bonito, que cuando nosotros tenemos una celebración, podamos tenerla como el cambio de una nueva etapa.
Cuando tenemos fiestas de cumpleaños, muchas veces hasta a algunos les da tristeza y algunos ni siquiera dicen la edad porque ya empiezan a sentir feo. Mi esposa a mí me critica de que no me gusta decir la edad, pero sí la digo, tengo 38 años, ya estoy un poquito viejito, pero a algunos no les gusta decir su edad. Y es una crisis llegar a un año más. Hermanos, las celebraciones deberíamos nosotros aprovecharlas para decir, esta es una nueva etapa en mi vida, sobre todo para el cristiano. ¿Cuántos de ustedes tienen la fecha en que ustedes tuvieron ese encuentro con Jesucristo? Pueden decir, tal día y a tal hora y en tal lugar y con tal persona, yo me entregué a Jesucristo. El martes pasado estaba hablando con un varón y él aceptó a Jesucristo. Y de lo que a mí me gusta cuando hablo a alguien y acepta a Jesucristo, me gusta decirles anota el día y la fecha, porque yo no tengo esa bendición de recordar en qué día y en qué momento me entregué a Jesucristo. Sé que fue en la adolescencia, pero no tengo esa fecha tan preciosa de poder decir, tal día y a tal hora fue cuando le dije a Cristo, Cristo, soy pecador, entra a mi vida, sálvame. Y algunos que sí tienen anotada esa fecha, debe ser algo conmemorativo. Y para el pueblo de Israel significaba una nueva vida, una nueva etapa. Dice el versículo 12:2, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Y aquí se establecía el inicio del año religioso. El pueblo judío tenía su calendario civil, pero aquí se estaba iniciando un año litúrgico, un año religioso. Dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Y en nuestro calendario corresponde entre marzo y abril esta fecha. Por eso, cada vez que ustedes recuerdan Semana Santa, siempre cae entre marzo y abril. Este año creo que es la primera semana de abril, si no mal recuerdo. Pero siempre está al final de marzo o principios de abril. ¿Por qué? Porque nos regimos en la fecha de la Pascua judía. Y coinciden esas fechas para nuestro calendario. Pero lo importante es que celebran una nueva etapa. El pueblo había estado durante 400, un poco más de años, esclavos en Egipto. Y después de todo ese tiempo, ellos empezaron a lamentar su situación y a decir, bueno, pues ¿dónde está Dios? Y Dios ya se olvidó de nosotros. Y de repente Dios viene y les dice, no es que me olvidé de ustedes, es que yo mucho tiempo antes le había dicho ya a Abraham, cuando pasen cierto tiempo, yo voy a venir y a sacar a mi pueblo de Egipto. Es el tiempo en que Dios había establecido mucho antes. Para decir esa fecha los voy a libertar. Así es que Dios no se olvida de nada. Dios tiene un tiempo y un momento para cada persona. Muchos de ustedes se desesperan de que su familiar no recibe a Jesucristo y que su papá ya está medio enfermo y se va a morir y no ha recibido a Jesucristo y no va a tener la vida eterna. Y a veces nos desesperamos nosotros. Pero Dios tiene un tiempo y un momento y una hora para cada persona. Vean lo que dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto es lo que significa la Pascua. Lo que la Pascua significa para el pueblo judío, para nosotros significa el día de nuestra redención. 20 años esclavizado en algún vicio, 20 años siendo mentiroso o ladrón o hipócrita o 20 años siendo indiferente a las cosas de Dios. O 30 años, o 35, y llega un momento en que Dios dice, arrepiéntete. Viene un momento en que Dios dice, andas en mal camino. Viene un momento en que Dios dice, aquí tengo salvación para ti. Y esa fecha es un cambio. Ahora en Cristo somos una nueva creación. Por eso significa una fecha, es digno de celebrar, es digno de tener este tipo de fechas para tener a Dios como el centro de nuestra atención. Dios, tú me rescataste. Dios, tú me has salvado. Tú me has redimido. Tú me has comprado. Y poderlo celebrar, pero como Dios lo manda. Inciso D, la Pascua literalmente significa pasar por encima o pasar por alto. Eso es lo que significa la Pascua. Y lo vamos a ir entendiendo conforme vamos el tema en esta noche. Punto 2 dice elementos de la Pascua. Cuando Dios quería libertar al pueblo de Israel, ustedes recuerdan que hubo una serie de plagas y el faraón no quería dejar al pueblo de Israel salir un poquito fuera de Egipto para que ellos durante unos días celebraran a Dios sacrificios y alabanza y adoración. No quería permitirles salir. Entonces después de 9 plagas, Dios dice, bueno, ni modo.
Si no quieren entender por las buenas, ahí les va la última de las plagas. Y la última de las plagas consistía en que iba a morir todos los primogénitos de Egipto. Y entonces Dios escoge un cordero como símbolo para ir apuntando a la cruz de Cristo. Y lo que ellos utilizaron en ese día fue un cordero. Vamos al versículo 3 y al versículo 5. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces este cordero tenía ciertas características. Versículo 5, el animal será sin defecto. Y pueden ir anotando ustedes ahí en la lista que tienen. Este animal sería sin defecto, sería macho, sería de 1 año, sería de oveja o de cabra. Era un corderito que podría ser de oveja o de cabra. Y luego en el versículo 6 nos dice que sería inmolado, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación, todo el pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Y luego otro requisito es que tenía que ser asado. Tenía que ser asado, dice el versículo 9 y 10. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Fíjense bien que a muchos les gusta el cocido, les gusta poner la carne a hervir, porque hay diferente tipo de maneras de guisar la carne. Pero Dios dice, no va a ser con agua, ni vas a hacer caldito. Qué rico sabe el caldito de carne, lo han probado, ¿no? Cuando es jugo de carne o algo así, sabe muy rico. Dios dice, no va a haber líquido de este tipo. ¿Por qué? Porque tiene que ser quemado. ¿Por qué tiene que ser quemado el cordero? Porque iba a morir por nuestros pecados, estaba apuntando a Jesucristo, era un símbolo de Jesucristo, iba a morir por nuestros pecados y tenía que ser pasado por el fuego. Las cosas que pasan por el fuego se tienen que consumir, y las cosas que pueden resistir al fuego es para purificarlas. Y cuando Jesucristo fue pasado de alguna manera por esta forma, Él no fue literalmente pasado por el fuego, pero apuntaba el cordero a Jesucristo. Jesucristo tuvo que pasar por esa experiencia en la cruz, pero mientras más duros se portaron con Él en aquella cruz, más pudieron brillar sus virtudes de amor, de perdón, hacia cada uno de nosotros. Mientras más clavos tenía su cuerpo y mientras más espinas tenía la corona, de él pudieron brotar esas hermosas palabras, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el cordero tenía que ser pasado por fuego. Inciso B, también se utilizaban panes sin levadura. De esto vamos a hablar en la siguiente semana, Dios mediante. Versículo 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces había panes sin levadura y ahí había hierbas amargas. Las hierbas amargas, lo que nos van a recordar a nosotros, y también lo mencionaremos la próxima semana, porque es una especie de masoquismo lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel. Tengan esta cena y tienen que tomar hierbas amargas. Es como si ustedes probaran, han puesto un bolillo 3-4 días, y luego empieza a tener como verde, moho, empieza a verse feo. ¿Ustedes lo comerían? O a veces el pan integral se empieza a hacer amargo cuando pasan varios días y ya no está en condiciones de comer. Sabe feo. Bueno, Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel, esa noche van a comer hierbas amargas. Es decir, va a haber parte de esta comida, no va a ser sabrosa. Pero ¿saben? Esto nos enseña algo muy importante para nuestra vida cristiana. Por un momento nos recuerda la tristeza y lo amargo de la vida pasada, y también el trago amargo que Jesucristo tuvo que pasar en aquella cruz, para poder liberarnos de cada uno de nuestros pecados. ¿Cómo se comían? Bueno, aquí en el versículo 11 nos indica cómo se comían. El versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Entonces, anoten ustedes, ceñidos los lomos, esto significa que deben estar prestos para correr. Ustedes recuerdan que en la antigüedad la gente no usaba pantalones, los varones no usaban pantalones, usaban túnicas, y las túnicas no son lo mejor para correr.
Lo mejor para correr eran shorts, pero no estaba tan desarrollado el concepto deportivo en aquel entonces. Entonces, lo que tenía que hacer es una especie de short, amarrándose a la túnica y sujetándosela para que quedara en una especie de short. Dice, ceñidos vuestros lomos y calzados vuestros pies. Ustedes cuando se duermen, nosotros acostumbramos quitarnos los zapatos y los calcetines. Algunos en invierno se dejan los calcetines, pero generalmente la gente se quita el zapato y los calcetines para descansar. Pero en esa noche, dice Dios, coman con los zapatos puestos. Aunque la costumbre era quitarse los zapatos, coman con los zapatos puestos. Eran sandalias. ¿Por qué? Porque era algo que tenía que comerse apresuradamente. Tienen que salir corriendo de Egipto. Y todo esto nos recuerda a nosotros como cristianos que cuando tenemos ese encuentro con Jesucristo, tenemos que salir corriendo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Muchos de ustedes, o nosotros, o quien sea, algunos han estado esclavizados en vicios, en costumbres malas, muy feas, que han dañado su vida. Hay gente que ha odiado a su padre, ha odiado a su abuelo, ha odiado al presidente, está llena de odio, de rencor. Hay gente que está enferma, hay gente que está llena de pecado en sus vidas. Pero cuando viene ese encuentro con Jesucristo, Dios nos libera de todo eso. Nos libera del odio contra el padre, contra el abuelo, contra el cuñado, contra el vecino, que nos hace la vida de cuadros. Dios nos libera de todo eso. Y dice, salgan corriendo, porque cuando uno recibe a Jesucristo, tiene que abandonar el pecado. No tiene que estar diciendo, es que, pobrecito, lleva 20 años de borracho, pues dale oportunidad, 3 años para que lo deje. ¿Saben? Cuando es obra de Dios, el borracho deja de hacerlo de un día para otro. Cuando la gente tiene malos hábitos como la mentira, el odio, el rencor, el chisme, tiene el poder para dejarlo, porque no es poder nuestro, es poder de Dios. Hemos recibido a su Espíritu Santo para abandonar todas esas malas costumbres. Salgan corriendo, salgan rápido, no empiecen a negociar con el pecado. Y por eso todas esas indicaciones, bordón en la mano, lleven su bolsita ¿no? Del mandado ahí lista. Comer apresuradamente era otro requisito. Y algo muy importante, dice el capítulo 12, versículo 46. Algo muy importante que tenían que hacer en esa noche. Versículo 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Y esto no era más que un cumplimiento de lo que iba a pasar con Jesucristo en aquel día en que entregó su vida por nosotros. Dice Juan 19:36. Dice así el cumplimiento de esta profecía, capítulo 19, versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Jesucristo fue crucificado. La costumbre romana era que ya cuando veían a alguien que estaba medio muerto, ya a punto de morir en alguna cruz, pues le rompían las piernas para asegurarse que ya le estaba muerto. Cuando llegó Jesucristo, fue exento de ese aspecto. Esa es la maravillosa palabra de nuestro Dios, cumplida al pie de la letra. Les voy a dictar lo que dice lo siguiente, porque se nos fue el tiempo. Número 3, la Pascua y nuestra salvación son semejantes se necesitaba un cordero, ya vimos nosotros en Éxodo. Ahora vean ustedes Juan 1:29, cuando Juan identifica a Jesucristo, Juan lo identifica de esta manera, dice el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no es un cordero cualquiera, es el cordero que tenía las características que tenía el cordero de Éxodo capítulo 12. Vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes logran entender esta gran enseñanza de poder contemplar a Jesucristo sin mancha, un cordero sin mancha y sin contaminación, porque ellos tenían la costumbre de ver a los corderitos. Después se empezó a corromper la religión judía. En la época de Jesucristo, vean bien lo que hacían. Cuando llegaba el día de la Pascua y tenían que celebrar,
Los mismos líderes religiosos habían caído en corrupción, hacían negocio de la Pascua, y ya no les importaba cómo estaba el corderito. Ellos mismos habían creado su sistema de vender corderos. Alguien decía, ¿quieres comprar un cordero? Tiene que ser de los nuestros porque es el oficial. Y entonces tú traías un corderito y te decían, este está manchado, este está sucio, no sirve. Te hacían comprar un corderito de ellos. Y después lo que hacían con el corderito del que no habían querido recibir al precio justo o algo así, entonces lo que hacían, después lo metían en la fila para que después lo vendieran a otro. Esos mismos los podían vender. A ellos no les importaba si el corderito era limpio o no era limpio o si cumplía todos los requisitos. Ellos lo que les importaba era el negocio. Cuando viene Jesucristo, dice la Biblia que era un cordero sin mancha, sin contaminación. Su sangre tenía que ser derramada. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, Hebreos 9, 22. Así que todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Les voy a confesar que durante como casi 30 años no entendí este versículo. Bueno, lo entendía, sabía que Jesucristo tenía que derramar su sangre, pero su punto de partida está en la Pascua, y su culminación está en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tenía que rociar, donde estaban los querubines y el arca. Dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Había juicio contra el pecado. En la Pascua hubo juicio contra el pecado. ¿Por qué? Porque ustedes ven ahí en el versículo de Éxodo 12, versículo 12 y 13, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. La idolatría había sido juzgada. Y yo me pregunto, ¿qué tanta paciencia realmente tiene Dios para pasar tanta idolatría de nuestros pueblos? Que estamos llenos de idolatría. Todos muchos de los países, casi todos tienen su reina madre del cielo, que le adoran, y le piden, y le lloran, y le hacen no sé qué tantas cosas. Y el pueblo y los países llenos de idolatría, no tienen que ser países tercermundistas. Ustedes vayan a países del primer mundo y también llenos de idolatría. ¿Qué tanta paciencia realmente tiene Dios para estar soportando tantas abominaciones delante de su presencia? Pedazos de yeso, y la gente pidiéndoles y entregándoles ofrendas y rogándoles. La paciencia de Dios es muy, muy, muy grande. Y ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento ahí las citas. Inciso D, para los que confían y obedecen a Dios, el Cordero es un sacrificio vicario, lo cual significa que es un sustituto, está en lugar de. Nosotros teníamos que morir por nuestros pecados, pero Jesucristo es el que toma nuestro lugar. Capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces el cordero servía como un sacrificio sustituto. Donde estaba la señal de la sangre, el ángel pasaba a la casa, pasaba por encima de la casa. Y Jesucristo es lo que hace con nosotros. En Génesis 22 tenemos la historia de Abraham e Isaac, que viene a apuntar también a Jesucristo. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este martes el señor que aceptó a Jesucristo me hizo la pregunta, bueno, si Cristo vino y Él es el Cordero y Él es el que salva, ¿todos son salvos? Le dije, no, todos pueden ser salvos, pero única y exclusivamente son salvos los que se han apropiado esa sangre y la han puesto por señal en sus vidas. Los que le han dicho a Jesucristo, me arrepiento. Los que le han dicho a Jesucristo, creo que tú moriste en la cruz, creo que tú eres Dios. Inciso E dice, se establece una ceremonia como señal y recordatorio del acontecimiento. Versículo 14. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo dice, en Lucas capítulo 22, 20, cuando tomó la copa, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto. Ya no van a estar celebrando el corderito, no van a estar matando el corderito. A partir de ahora, esa ceremonia ya no la van a realizar literalmente. Ahora lo que van a realizar es lo que llamamos la Santa Cena. Cuando tenemos el pan y el vino, los elementos en la mesa, estamos recordando ese sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz. Les voy a decir algo muy importante, punto número 4. La práctica posterior de la Pascua y la Santa Cena.
Dios quería que fuera una conmemoración, ya lo acabamos de ver. Pero vean lo que dice el inciso B. Dios pone énfasis una vez más en la gran importancia de la participación de los, y esto anótenlo con letras grandes, Dios desde siempre está muy interesado en que todas sus ordenanzas, todo lo que nos enseña, sea transmitido no por los pastores, no por los maestros de escuela dominical, sino por los padres. Vean lo que dice 12, 26 y 27 de Éxodo. Éxodo 12, versículo 26 y 27. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¡Qué hermoso y qué bonito es que tu propio hijo sea instruido por ti que eres su padre! No esperes que los pastores en las iglesias, ni los maestros de Biblia en las congregaciones le estén enseñando a sus hijos. Tus hijos van a pasar 1 o 2 horas a la semana en este tipo de auditorios, pero van a pasar 18 horas o más en tu casa cada día, si le quitas la escuela y otro tipo de influencias que tienen. O 20 horas de televisión al día que a veces se avientan. Pero te quedan por lo menos 4 horas de influencia para tus hijos. Y nosotros como padres somos los encargados, los que tenemos ese privilegio. Qué hermoso es que tú, que tienes hijos chiquititos, que todavía tienes esa bendición. Tu hijito chiquitito con esa voz dulce, que todavía parece de niña, te dice, oye papá, ¿y por qué hacían esto? ¿Y por qué hacían aquello? ¿Qué? No. Cuando mi hijo me hace preguntas, a mí como decimos en la calle, se me enchina el cuerpo. Y cuando voy en el carro para llevarlo a la escuela y me dice, papá, cuéntame una historia de la Biblia. Me dice, pero que dure mucho hasta que lleguemos a la escuela, porque luego ya no me acuerdo de los detalles y se la cuento en medio minuto. Me dice, pero cuéntame la larga, papá. Somos los responsables de transmitir los valores. Cuando una sociedad deja de tener esta bendición, y por eso existe ahora la generación X, que es la primera generación en Estados Unidos que ha crecido sin religión, y básicamente sin padres. Por eso tanta drogadicción, por eso tanto SIDA, por eso tantas consecuencias. Nosotros como padres somos los encargados de eso. Les dicto lo que termina esta parte. La Pascua y la Cena del Señor recordaba la liberación de la esclavitud. Tenemos algo en el pasado y algo en el futuro. La Pascua recordaba la liberación de la esclavitud en Egipto, físicamente esclavos, literalmente esclavos. La Cena del Señor nos recuerda la liberación de la esclavitud del pecado. El punto de partida es la Pascua, el segundo punto, es el punto de partida de una nueva etapa, de una nueva época. Antes y después es la independencia. La Cena del Señor es el punto de partida de una nueva vida. Ahora en Cristo somos una nueva creación. Sus símbolos apuntaban a la liberación que Cristo lograría en la cruz. Era un aspecto futuro. Cristo va a venir, Él va a ser nuestro Cordero, Él va a morir en la cruz. Sus símbolos en la Cena del Señor, el pan y la copa, apuntan a la liberación futura de la redención. Cristo ya nos ha salvado, pero dice, cada vez que tomen, en 1 Corintios, cada vez que tomen este pan y esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, porque cuando Él venga, pasaremos a la gloria eterna. No era exclusiva, todos podían participar en la Pascua. Éxodo 12:42 dice que si alguno que no era judío quería celebrarla, simplemente tenía que circuncidarse para identificarse oficialmente con ellos. La Cena del Señor, todos son invitados a la Cena del Señor. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El requisito para celebrar la Pascua era pasar por la circuncisión. Éxodo 12:48. Para participar de la Cena del Señor, el requisito es ser discípulo. Ser discípulo. Me puedes engañar a mí, pero a Dios no lo podrás engañar. Puedes aparentar el pan y el vino. Bueno, la tarea es, en los primeros versículos de Éxodo 12 se mencionan 4 veces la idea de comer. Encuéntralos y descubre qué relación tiene con la Pascua y la Cena del Señor. El comer, ¿qué importancia tiene el comer en estos puntos? Punto 2, el cordero tenía que ser guardado 4 días y luego ser inmolado. ¿Qué importancia tiene con nosotros y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz? A lo mejor esto estoy seguro que no lo había notado en cualquier estudio de Éxodo 12. El cordero tenía que ser guardado 4 días. ¿Qué importancia tenía eso?
Y ya no les pregunté tampoco la tarea de la semana pasada, pero esta sí espero preguntárselas. Que Dios les bendiga, hermanos.